acompañarnos a otro miércoles de Soma. Hoy estamos con Gonzalo. Con Gonzalo Pedraza, que igual está en residencia con Soma, desde Chile, con Nueva York, Chile. Te voy a presentar rápido y ya después. Bueno, él es un artista cuya obra gira en torno al coleccionismo en el mundo moderno, las ideas culturales sobre la naturaleza y la cultura material, y nos va a estar hablando hoy un poco de su desarrollo como un recuento desde el 2008. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, quería agradecer la invitación de Soma para hacer esta charla. Hace 4 años, no, 4 veces iba a venir y no vine, así que la cuarta la vencía o la tercera, no sé cuál será. Pero bueno, mira, ya se venció algo. Agradecerle a Joshua, un gran amigo de la vida, conocemos hace harto tiempo, 20 años, 2008, no, casi. Así que estamos más enriquecidos, pero las operaciones ayudan mucho. Hoy día les traje una presentación que armé mezclando varias cosas, pero lo que más me interesa es que vean un recorrido de obra, de cómo parte y cómo se desarrolla, entendiendo que también cada uno de ustedes es un creador indiferente a lo que hagamos. Hacemos diseño, escritura, arte, historia, todo es una práctica creativa. Yo no creo que las cosas sean prácticas repetitivas, todo es creativo, cualquier cosa que hagamos, hasta vender tomates. Hoy día me enseñó una señora en Prosperidad que era muy creativa y vendía los tomates que los demás con una magia que hacía. Entonces pensaba hoy día en esta charla y decía, bueno, lo interesante es mostrar esta creatividad que tiene que ver mucho con la historia personal. En el mundo del arte hay mucho rollo con la biografía del artista, si es importante o no, y lo malo que es para el arte. Es muy difícil no ser biográfico porque uno es uno, y uno posee una cultura visual. Es decir, si yo nací en un barrio y vi una casa de un color, y mi mamá se vestía de una manera y caminaba por tal lugar, se va imprimiendo una cultura visual súper importante, en donde es imposible deshacerse de ello. Cuando hacemos obras como artistas o como escritores u otros, repetimos a alguien y de repente todos se juntan. Esta es una imagen que cuando la muestro la gente se ríe, pero eso es lo importante, de mí cuando chico. Esta cosa es del 4.º hijo de una familia divertida, y yo celebraba cumpleaños que lo hacía con mi hermano, que nací el 25 de febrero y el 26 de febrero, entonces hacíamos un cumpleaños y me molestaba tanto que hacía un cumpleaños con los juguetes. Entonces tenía que haber un cumpleaños con juguetes. Entonces la gente cree que ya la dan solo, que nadie es mi cumpleaños, pero no, tengo un cumpleaños con amigos reales, con estos que también son menos reales. Y heredé estos cuadros de mi hermana, los juguetes son míos, y heredé este mueble que está al fondo. Este mueble es un mueble que a mí siempre me llamó la atención, que está ahí detrás del papá Matufo, y que se los dibujo de manera muy dibujo feo, como les digo yo, para que lo vean. Este mueble me trae muchos recuerdos, porque es un mueble en donde yo ponía escenas en cada uno de los cuadros naranjos. Entonces un día quería ponía G.I. Joe, que son muñecos que ustedes no conocen, pero hacía como lucha entre ellos, pero se vinculaba un casillero con el otro, y en esa vinculación ponía una planta, que esa planta era amiga de alguien, y empezaba un juego de relaciones, de cosas con otras cosas. Y lo hacía de chico y vivía en un mundo interior, en esta habitación que era mi vida, y lo pasaba súper bien conmigo mismo, dentro. Y ahí estoy en el colegio. Y quiero que vean como el mundo material que está al frente mío, que eran mis juguetes, para mostrarles qué juguetes tenían. Era un mundo muy oficial ahí, colegio católico, entonces igual de estos monos, pero yo tenía también muñecas
monstruos, piedras, y no me dejaron pasar para las fotos, así que tuve que poner esto. Pero nunca dejaba de hablar algo. Por ejemplo, acá abajo se ve el discurso, ¿sí? ¿No? Sí. Este es un monito que se transformaba en piedra. Salía y después tú lo apretabas y era una piedra. Entonces después yo buscaba piedra y ponía piedra, porque eran parecidos. Era una tontera, pero no es una tontera, porque eso me hizo pensar en algo más grande. Cuando tenía 12, 13 años, no, 12 años exactamente, veía la revista Papel Cuché, que por había en redes sociales, y aparece esta mujer, es Catherine David, la curadora de la Bienal de Documenta Kassel, la 10ª, y en esta revista Papel Cuché de señora contaban que las obras de arte que aparecían ahí no eran obras de arte, que eran horribles, que estaban mal hechas, y que se le había ocurrido poner, primero que nada, documenta con una X, como negándola, y segundo, poner una instalación de unos chanchos, que era de Carsten Poller, y yo vi esta imagen y me impactó. Me impactó tanto que existiera algo que se llamaba arte y que tuviera chanchos en un lugar donde la gente lo podía ver en un pequeño espacio y transformarse al ver esto. Y dije, en ese minuto, mi hermano estaba entrando a estudiar a la universidad y llegaban como estos libritos de carreras. Entonces yo me gustaba la humanidad, me gustaba leer, entonces periodismo, derecho, y de repente aparece una carrera que se llama Teoría e Historia del Arte. Y dije, eso, porque no sé lo que es arte, quiero saber lo que es arte, y me interesa, ¿saben qué es eso? De una manera muy obsesiva, tomé la decisión y me pregunté siempre cuál es la naturaleza del arte. Una pregunta súper sana de niño, de enciclopedia de los papás que te pasaban, y con esa pregunta, hasta el día de hoy, desde que tengo conciencia, la tengo en mi cabeza. Las preguntas fáciles son las más interesantes en la producción de lo que uno hace, no la pregunta complicada. El hablar fácil también, vayan por las agudas y las graves, no por las esdrújulas sobre esdrújulas. Siempre el gesto es para mí lo artístico. Y creo que con esto, con esta pregunta, que no es enredada, pero es peligrosa, uno puede empezar un camino de una carrera que se llama Teoría e Historia del Arte, para entender qué era el arte. Yo no sé si era tan nerd, pero quizás era un poco de todo, y hacía la cimarra, decimos en Santiago, pero es como la escapada del colegio, y me iba al Museo de Bellas Artes a ver las obras de arte. Y siempre no había obra, o estaba cerrado, o estaba clausurado, entonces no había nada que ver. Entonces, como un museo, el único museo, no como ustedes que tienen muchos museos, no tenían obras de arte, o sea, era un arte sin arte. Y me puse a investigar qué había antes en el museo cuando se funda, y fíjense lo divertido que hay adentro. Es un museo decimonónico, pero que tiene esculturas europeas con plantas, con palmeras. ¿Por qué? No sé, y nunca se va a saber. Pero el hall de entrada era esto. Yo no lo vi, por supuesto, porque esto fue mucho antes que yo, pero yo siempre pienso que las cosas algo tienen que pregnan. Justo hablaba estábamos hablando sobre prácticas que pregnan y se heredan, y claro, por ejemplo, una calle donde hay prostitución, eso ha pasado hace 50 o 100 años en la misma calle, se hereda todo, o calles de hospitales se hereda esa cuestión de la sanidad, o sea, siempre existe eso. Y me pasaba a mí que decía, claro, mi ADN artístico tenía que ver con las esculturas y con las plantas. No sé si la naturaleza, pero quizás la palabra es cuál es la naturaleza del arte. Esto, algo parecido a esto. Les quiero mostrar lo chistoso o lo divertido de esta situación. Cuando se haga un Museo de Bellas Artes, van a comprar con una maleta, con plata, el arte. Querían a Miguel Ángel, a Leonardo y a Botticelli. Y le dice el vendedor, es que no le alcanza con esa plata. Y los compradores eran militares de ese tiempo. Y dice, ¿pero qué tienen con esta plata? Esto. Y dirían Van Gogh, Gauguin, los impresionistas y postimpresionistas dijeron, qué fea la escritura. No, queremos un Miguel Ángel, pero ¿cómo lo hacemos? En yeso.
Los podemos hacer en yeso y les vendemos las copias de las obras de arte. Y esta es, en el fondo, el ADN, un ADN copión. O sea, el arte que yo vi era una copia taiwanesa de este arte. Porque para ver a Miguel Ángel hay que tener una altura y un espacio, ¿cierto? Bueno, pobre Miguel Ángel, cuando postula esta obra hablando sobre la dificultad de la vida del artista, el jurado era Leonardo y pidió que se pusiera casi botado debajo de un puente esta escultura, pero alguien se metió y dijo, no, pongámoslo una que corresponde. Así que las envidias son de la vida del arte. Lo chistoso de esto, lo divertido, es que íbamos a ver obras de arte que no eran originales, eran copias. Y eso me pasaba que me gustaba, porque teníamos un ADN que venía ya con una falla. En la carrera de teorista del arte teníamos que estudiar a Botticelli y nos hablaban de Botticelli y no se entendía nada porque hablaban complicado, y yo en un momento ya de desesperación total busqué en una universidad extranjera los libros importantes, los bajé y me los empecé a leer solo, pero siempre me empecé a fijar que pasaba esto. Nunca uno veía algo así como el real de la obra de arte. Uno veía una fotocopia, uno veía una imagen mal impresa. O sea, ¿cuál era la Venus de Botticelli? ¿Hay que ver el original para entenderlo o no? ¿Qué es entender el arte o de dónde viene? ¿Y por qué es tan importante esto? Y todos lo vemos como algo muy importante. Ahora, yo creo que la publicidad lo sabe muy bien, no son los más inteligentes que estudian los pobres. Mis compañeros de universidad hicieron sus tesis sobre obras de arte que no veían. Y yo dije, quiero hacer mi tesis sobre una galería de arte que se llama Galería Metropolitana, que está en un sector de no sé cómo se dirá, pero un barrio periférico de la ciudad de Santiago. Todos dicen eso, pero es un barrio latinoamericano que está en todas partes, en Buenos Aires, Santiago, Ciudad de México, etc. Pues los teóricos, que todos de una izquierda muy progresista, ponen barrio periférico. Yo digo, ¿en qué barrio viven? Lo interesante es que los vecinos que viven alrededor se involucran con la galería y acá han expuesto personajes como de la talla de grandes artistas contemporáneos del mundo y también artistas chilenos contemporáneos. Y esta es mi inauguración. Mi tesis, la primera palabra que decía era que el arte se conectaba con la gente. Es decir, que el vecino del barrio, cuando iba a ver la obra, decía, es muy interesante, que increíble. Pero yo, que venía ya con la carrera encima, y yo sabía de arte, yo veía las obras y decía, ¿qué es esto? Como el meme, ¿no? Como, ¿qué me están vendiendo con esto? Una ampolleta en el suelo, con una sábana verde o amarilla, con una cosa que colgaba, y decía, pero ¿cómo? Si yo vengo estudiando esto, tengo que enfrentarme con esto. No entendía. Me sentía tonto, pero uno no puede decir eso porque te puede mirar feo. Y además, los vecinos entraban, y los del arte entraban vestidos de negro, ¿cierto? Con nuestros lentes negros, se inauguraban, y Pedro Lemebel, un gran escritor, si pueden leerlo sería fascinante porque cambia la vida, decía, en esta inauguración la gente se mira sin tragarse. Y era cierto. Cuando uno mira a alguien que le cae muy mal, por su condición de lo que sea, uno le sonríe pero no se lo traga. Entonces mi tesis pasó de que sí éramos todos amigos a no éramos amigos. Y esto costó varias cosas, pero bueno, daría un poco. Todos me decían, cuando investigué sobre esta tesis, que se dividió por 3 partes, pero para hacerla rápido, que el gran curador de arte era Harald Zimmer, que ustedes lo deben ubicar, ¿no? Este gran curador que ya no toma la obra como obra terminada, sino como los ayudantes de los artistas que iban a los talleres que hacían obras procesuales. Aparece el arte procesual, es decir, en vez de un cuadro, alguien que regala una planta, eso lo presenta. Y él es el ídolo del arte contemporáneo. Yo no creo, bueno, les conté mi historia, pero yo no creo que la palabra arte contemporáneo sea una cualidad. No sé si lo que dice es contemporáneo es bueno. No, cualquier cosa. Nosotros vemos al Botticelli, y ¿cuánta gente habrá sido Botticelli en ese tiempo? O sea, ¿cuántos artistas vivían en Florencia? Miles. ¿Cuántos sobreviven? 4. O sea, por cada 100 años hay 4 sobrevivientes. Y así es la vida, y así va a ser. No sé si es Darwin o será la suerte,
pero pasa algo parecido con eso. Y cuando me hablaban de esto, lo que yo tenía como en la cabeza era ¿qué son los espacios que ponen arte? ¿Qué significa eso? Como un lugar como este que pone una obra de arte. ¿Qué es? ¿De dónde aparecen? ¿De dónde vienen? Y me encontré con otro curador que aquí la pregunta se puso mucho más interesante, que es Olaus Wormius. Él es un tipo que se dedica a la medicina, es médico, obviamente, tiene una familia bastante grande y de repente imprime su catálogo de artefactos, así le vamos a decir, ni cosas ni objetos que tienen otra connotación, sino que artefactos. Todo esto que vemos adentro son los famosos gabinetes de curiosidades. ¿Qué son? Son cosas que aparecen entre el siglo XIII-XIV, sobre todo en el XIV, en el primer mundo moderno, donde las grandes burguesías, las primeras burguesías fuertes, dicen quiero todo lo del mundo, quiero el mundo en una habitación. Entonces, para mostrar y subirse el pelo, como decimos en Chile, no sé cómo será acá, para demostrar poder frente a los demás, era ven a mi gabinete y te muestro lo que yo tengo. Ahora, ¿cómo se compraba esto? A través de fórmulas súper correctas y a través de pirateo también. Y también mucha mentira. Por ejemplo, se vendían sirenas, que eran cuerpos de mono, esqueletos, y le ponían una parte de pez. Entonces, era todo como hoy día, lo mismo. Pero este señor avanzó mucho, ya que creó este sistema de gabinete, y sobre todo porque le dio nombre a las cosas, que antes no lo tenían. Entonces, lápida es piedra, ligna es madera, y va armando un conjunto de cosas que son el universo en un vistazo. La gente no sabía lo que era, por lo tanto invitaban a expertos. Cuando llegaba el experto tampoco sabía. Entonces la palabra no sé se repetía, no sé qué es esto, no sé, pero parece esto. Esta cosa es como cocodrilo, ya cocodrilo. Esto parece humano, esto no sé qué. Entonces lo que me interesa mucho es que la ciencia y el arte es muy indeterminado, no se define nunca. O sea, tal cual esto, tal cual lo otro. Y lo que más me interesa es que todo esto estaba repartido por lo menos en ciertos puntos. Y el mundo natural, que aparece acá, pasó a algo súper complicado para la humanidad, más complicado que las cosas que hoy día se inventan, que es esto. ¿Qué ven acá? ¿Alguien se cree? Rapto. Un rapto, sí. Es el rapto de la sangre. Perfecto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Comparado con, por ejemplo, esto. ¿Quién hizo esto? La naturaleza, ¿no? Pero esto lo hicieron los humanos. Aparece el mundo artificial o la artificialidad. Y ahí ya no vuelve hacia atrás. Este mundo de cosas maravillosas creadas por los humanos siguió acá, que es un cuadro de Franz Franken, donde se fijan que hay objetos de la naturaleza, pero aparecen objetos humanos, artificiales, que son los cuadros. Personas dotadas de ciertas cualidades para crear objetos tan importantes como la naturaleza. Es decir, hace una comparación entre estas dos cosas. Acá hay otra imagen donde ven un mundo artificial y en los mesones un poco del mundo natural. Querían saber cómo era el mundo. Y por último, la gran pintura. Esta es la pintura que yo vengo rayando desde el 2008, 2006, una pintura que la he seguido siempre, y es lo más, para mí, maravilloso que hay, porque es muy malvada en sí misma. Acá tenemos al archiduque Leopoldo Guillermo de la Casa de los Habsburgo. Esta Casa Habsburgo es como Game of Thrones, es como lo mismo que hemos visto siempre, y luchaba contra los otros. Siempre yo creo que en la vida son problemas de familia, que nosotros somos, no sé, estamos insertos en ese mundo. Y él se crió con Felipe IV en la corte, cuentan los registros. Ahora, yo me imagino a un niño
a Leopoldo, mirando los muros de Felipe IV y fijándose que todos tienen pinturas. Es decir, si la persona más importante que está criando tiene arte, algo que se llama arte, y se va impregnando en su cerebro. En ese minuto, cuando se pintan esas pinturas, él lo que quería era ser regente de los Países Bajos, que era ser literalmente el que dominaba el mundo bancario, por tanto, el que dominaba el mundo. Y mandó a este señor, David Teniers, el joven, que pintara un grupo de pinturas de mediano formato para enviárselas a sus enemigos. Es decir, le dijo, cómprame pinturas flamencas, alemanas y de todo, lo mejor de lo mejor, y píntame un solo cuadro, para que cuando abran el cuadro digan, si él tiene todo el arte del mundo, también tiene poder político, económico y armas. Por lo tanto, conmigo nadie se va a meter. Lo hizo, hicieron esto no existía, pero a mí lo que más me llamó la atención es que estaba puesto como un gabinete. Es decir, no se lee de izquierda a derecha, sino que en zigzag. Y uno puede armar la historia que uno quiera armar. Entonces ya el significado de la obra, como algo completamente solo y único, no existe. Está en relación con la que está al lado, abajo y abajo. Es decir, tus vecinos te definen, tus amigos te definen, tus cercanos te definen. Y eso hace que Teniers le dé una vuelta entera. Por otro lado, era tan ambicioso que pintó mejor que los propios pintores de estos cuadros. Es decir, también el nivel, la visión de él era decir, puedo pintar como tú y mejor que tú. Dentro de un espacio súper ordenado, con el afuera, fíjese cómo estas ventanas rejas protegen, y estos perritos que demuestran su condición fresa. Acá está mi amigo David Teniers recortado, y era un punky de su época, porque pintaba a las personas dando charlas como yo ahora, y que nadie lo escucha, tiene que ver el celular, mira a la amiga, se ríe, como lo de siempre. Pero no se siente importante hablando, explicando cosas, pero no tan importante. Se ríe del pintor y el coleccionista, porque son monos, y se ríe del poder, y muestra al rey ebrio. Yo no quiero decir nada, pero ¿no les parece parecido lo que pasa hoy a lo contemporáneo, a estas cosas que nos ocurren diariamente cuando estamos frente a un coleccionista o otro pintor, o cuando estamos mirando televisión y vemos a la gente que dirige el mundo? ¿No será como muy contemporáneo David Teniers? Preguntas que me aparecieron con él y que gracias a esta tesis lo descubrí y pude estar con él. Literalmente, como convivir mucho con él, pude ver las obras en vivo en Madrid y estar en una colección en Estados Unidos. Y todo esto, justo terminó mi tesis, quedamos todos de amigos con los galeristas, pero yo sabía que había una sinsabor, que era si realmente las obras de arte que estaban dentro de esta galería funcionaban para el público que asistía, sin caer en el arte educativo, sin caer en las cosas que no quiere caer nunca, ¿cierto? Entonces se celebró después de mi tesis los 10 años de la galería, con un mega concurso. Y yo estaba soñando literalmente, y antes de uno que se queda dormido, aparece la obra, así tienen que anotar siempre esa cuestión. Y vi a la gente que entrevisté en sus casas y les preguntaba por el arte, qué opinaban, todo súper amable. Y justo me tocó hablar con una teórica del arte muy inteligente, y me dijo que la gente no entendía. Y el que no entiende es tonto, ¿no? ¿Saben una palabra? Para mí. Y conocí una señora que hicimos súper amigos, muy simpática, y tenía unos hijos desastrosos, cuidaba a todos sus nietos y vendía tortas fritas, sopaipillas, no sé cómo se dice acá, en la calle, y mantenía a 7 nietos. Entonces, ¿cómo alguien tonto va a mantener todo eso? ¿Por qué es tonta? ¿Por qué para la otra es así? ¿Por qué existiría esa gran división? No quiero caer en el lugar común de la bondad y tomar las manos, pero ¿por qué una puede decir eso a la otra? Y me pensé en ella y en muchas personas que conocí y imaginé
las obras de arte que vi cuando tomaba té con la señora, que estaba colgando el muro de la casa. Dije, acá hay arte. Las personas cuelgan una obra de arte en el muro de su casa, que funciona como obra artística. La hace un artista, la pagan y la vende un galerista, entre comillas. En la calle es un tipo que hace la tranza, ¿no? Entonces el tema del arte en todas partes, y el tema era, nos presta su obra de arte. Yo no conocía a tanta gente en ese barrio, pero me busqué a los co-curadores, que era la peluquera y la que cantaba folclore. Tenían tanto poder social y se vestían de negro que dije, ellas son mis amigas y mis aliadas. Y con todas ellas empezamos a buscar obras de arte, al punto que la desesperación que ya entramos a las casas y preguntábamos a los profesores de arte y decían, no tengo, decíamos eso. Y ahí aparece la hija con su mamá, que le regala un cuadro y lo tiene colgado. Y miren la obra, que es una obra que parece contemporánea. El papá y el hijo, el papá bastante viejo para el hijo, pero que pinta payasos y le hereda la pintura al hijo que pinta graffiti. Fíjense cómo el cambio es súper interesante de todo tipo cultural, ¿no? Un cuadro que se mueve, un hijo que pinta graffiti en los muros, y una coleccionista de verdad. Ella tenía el segundo piso de su casa lleno de muñecas, lleno de gabinetes, y dormía en esta casita al fondo de su habitación. Y ella fue la que entregó la obra de arte, era súper dominante, y me dice todo. Pero ella era el archiduque y me la planta. Dijo, esta es una obra de arte. Y yo la miro, tomamos la foto y de repente hago como, no sé, y me fijo que esta se repite acá. El patrón de colores son idénticos a los de su cuerpo. Y la mirada de princesa es igual. Por muy simpáticas que sean, son princesas. Mantienen poder, ¿no? Y tienen postura de poder. La obra de arte no es una obra de arte, es la extensión del cuerpo. Y eso es muy raro. Y que al tenerlo colgado en un muro pasa tan desapercibido que ya no se ve. Juntamos 300 obras de arte y se armó una curaduría ahí estamos con los carritos de la feria, buscando las obras, el carrito, y se armó la colección vecinal. Un proyecto muy increíble porque también a mí me exigía trabajar como curador, sin caer en el rollo del curador que habla mucho, quizás yo estoy hablando mucho ahora, pero tan pesadamente, y dije, ya sabes qué más, similitud y diferencia. En el siglo XVI era así. Se veían una cola de un pez al lado de otra cola de algo, y punto. Y dije, agua, agua, marinas, tierra, tierra, paisaje, rostro, rostro, retrato. Y se armó una curaduría de semejanza. Aquí imaginen, la izquierda está el paisaje, la naturaleza muerta, y acá está el retrato. Retratos que se repetían, retratos de los estandartes de la izquierda chilena y de los estandartes de la derecha chilena. Entonces, claro, si eran los mismos, iban iguales, y si además eran blanco y negro, iban juntos. El Papa Juan Pablo II, no sé si lo conocen, pero el Papa también, tres imágenes, y así. Ella es una procuradora, la Jessica, muy simpática, nos reíamos mucho en toda esta situación. Siempre que realizamos un proyecto, eso es importante. Y lo más lindo de la inauguración es que hubo silencio. Y uno siempre va a inaugurar para hablar de algo, ¿no? Y a mirar algo otro, no sé qué. Aquí no. Primero pensaban que habíamos robado los cuadros, y segundo, vieron un cuadro suyo con el del vecino y empezaron a formar lecturas en zigzag. Es decir, esto con esto, con esto, con esto, y conectaban todo como un árbol. Y era muy lindo el relato. Y decía, ¿qué es la mediación? ¿Qué es qué? Y llegó la teórica importante, y me hizo la misma lectura en zigzag. Entonces yo dije, claro, acá lo que cambia es la clase, la educación, lo que sea, pero la estructura mental que tenemos los humanos es por semejanza, si no, no podríamos ni caminar, ni estar sentado acá, escuchando a alguien. Mi madre de Cosum me pidió hacer una ciudad que pensé que era un barrio, pero no, así dije con curadores a buscarlos. ¿Cómo encontrarlo? En la calle, en fiestas, en reuniones. Hay gente que no quiero mostrar bien, pero
de todo. Encontramos, estaba la diputada de ultraderecha, estaban los combatientes de izquierda del municipio, estaba la niña modelo, la niña rica, el chico salido de la cárcel, un travesti que trabajaba en la calle, que lo invitamos y fue muy divertido, y todos ellos trajeron un pedazo de obra, como un porcentaje, y se vincularon. Acá está un sector que era muy increíble, porque fue en Caxias del Sur, en Puerto Alegre, todo era muy blanco, le encantaba la fiesta a la uva, eran muy italianos también. Y acá me divertido porque este señor tiene un cuadro de su nuera que dice: somos tu peor pesadilla. Se llama muy mal joven. Acá hay un cura que atrapaba espíritus con este cuadro y una italiana que corre con la única cosa que tiene, que es el cuadro de su papá, que tiene un balazo, por eso no es muy bueno. Los conjuradores, fíjense que la materialidad de las ropas, de los espacios, a quién pertenecen, y yo el tontón digo: oye, pero no hay pintura. Y me dice este chico: los pobres tenemos pintura en la casa, tenemos fotos. Entonces ahí uno se da cuenta lo pago que juro. También altos cuadros, y así se construye la colección. Se pone en el suelo, se hace un crucigrama y se arma un vínculo entre ellas, y después se levanta y se cuelga. El problema de fondo es que a veces que hay tamaños distintos, entonces el tamaño distinto hace que uno se equivoque, y si tú lo metes entre medio todo se descuadra. Entonces también hay que pensar que el material también está hablando por sí mismo, y hay que respetarlo en su dimensión. Y esto fue en Matucana 100, con 2000 obras de arte, donde ahí participaron todos los vecinos, todas las instituciones que habían, y entregaron de todo. Acá era muy divertido porque los bomberos nos pasaron sus cosas, y había un señor que pintaba a hombres desnudos tapados con una sábana. Entonces dije: hagamos un sector como Leder. Y hicimos como este vínculo con esta, que era como las cosas que no veía lo que estaba pasando. Acá tenemos a estas mujeres con este cuadro de Vermeer. Teníamos 35 Vermeer. La embajada nos escribió, los que vieron de la policía, porque teníamos Vermeer en la muestra, y no, era la fotocopia de Vermeer. Pero yo siempre pensé que hay que ser prensa, hay que ser prensa. La mesa más importante tenía a Cervantes, por supuesto, tenía a Caravenus, que siempre lo ha acompañado en diferentes lugares, y acá estaba la Junta Militar, y el dictador que teníamos nosotros usaba lentes oscuros. Yo dije: lentes, de la Castell. Otra portada de diario, otra portada de diario, que apareció en un diario. La pasamos tan bien, fue harta gente a ver las cosas, se armó algo, y se armó esto, que es el montaje. Yo no lo muestro casi nunca porque se ve todo desastroso, y entonces da como susto prestar obras de arte. Pero empecé a fijarme en los cuadros por detrás y los materiales que son. ¿Qué es lo que ve esta pintura antigua? Que muestra algo que no se ve en la imagen, que son estos. Estos son los asnos y los peores personajes que rompían imagen. Son iconoclastas, que en el fondo había protectores de imágenes y gente en contra de las imágenes. Había una guerra por las imágenes y la representación. Y ahí me empecé a dar cuenta que los cuadros no son el monito o el dibujo que aparece adelante. Los cuadros tienen espaldas, son una materialidad de tres dimensiones. No existe algo así como la representación, porque nada ni nadie representa algo. Hay presentaciones. Al punto de encontrar estos cuadros que no tienen representaciones, sino que muestran los atrás. O encontrarme con este cuadro, que es una pintura de un cuadro por detrás. ¿Qué se representa acá? Quizás los inicios del abstracto, no sé. Esto me llevó a pensar en hacer este proyecto, que fue mi primer proyecto ya con el título de artista, que fue comprar obras de arte en ferias de las pulgas que hicimos nosotros y hacer un gabinete dando la espalda. No sé por qué, porque sí, por muchos factores, y se armó esto. Esta vez no la encontré, estas son fotografías por detrás, telas por detrás,
Y me empecé a dar cuenta que había como una piel por detrás, que existía una historia por detrás de la no representación o de la presentación, y que parecía algo así como el color de la naturaleza. Es decir, que había una naturaleza del arte detrás de cada cuadro, con sus manchas de moho, con sus manchas de tierra, con con la historia general. Hoy estoy hablando mucho, ¿no? Amortizar mucho. Los relaja mi voz, porque es como una relajación. Otra es la pregunta, majadera, y la pregunta viene esto: ¿qué es la naturaleza y qué es el arte? Yo me metí a entender esto. Hay varios autores que lo definen como una invención del mundo moderno, que partió en 1700. Y esto es lo que hoy día todos estamos usando. Y es muy divertido. Todo el mundo hoy día está trabajando, y no quiero atacar a nadie, el extractivismo, cómo se rompe la naturaleza, pero se toma la foto y después se vende esa foto en dólares. Entonces, ¿quién es más extractivista, el que vendió la foto o el que hizo el acto? No sé. Que la naturaleza no existe. La naturaleza es algo que no sabemos y solo sabemos explotarla, porque es un artificio. Porque en el fondo gana el arte, gana lo artístico, gana lo artificial. Por eso viene todo el mundo artificial ahora, creo yo. Llegan para mi cumpleaños 2 libros de 2 amigos distintos. ¿Qué era esto? En ese regalo muestra un gabinete con pinturas de todo el mundo, de cuadros de naturaleza de todas partes del mundo, de Japón, de China, y de Brasil y de Chile. Cuando muestran a Chile, que es la María Nor, otra gran amiga y compañera de ruta, muestra este valle central. Este es un cardo. Si le decimos, lo muestra como floreciente y ya destruido. Esta flor tiene la capacidad de autodestruirse a sí misma, si se convierte en carbón. Ella venía con esta planta. Y yo cuando vi todas estas pinturas fui a Londres también a estudiarlas, y este pedazo, y dije, ¿por qué es tan seco? Si Chile es verde, si el Valle Central es verde, ¿por qué nos mienten? Porque quizás fue al norte. Y de repente me encuentro que Santiago es así, que es un desierto, que no tiene plantas, que es amarillo y seco. Y que la gente que le pone verde son los millonarios. Esta es la familia del carbón. Matías Cauciño, el padre que se casa, esto es como una teleserie, con la madre de ella, que se llama Goyenechea, y casa a su hijo con ella. Ellos se quedaron juntos. Ellos tenían tanto poder y dinero que ella apareció en el New York Times en aquel tiempo, siglo XIX, para los temas ricos del mundo. Tan parecidos a ellos. Miren las poses. ¿Qué hay detrás de ellos? Arte, ¿no? En una serie que se llama Succession se muestra a Logan Roy, que es el dueño de todo. Tan dueño de todo que tiene que heredar su fortuna a sus hijos, tal como pasó acá, que él le da a él, pero él se muere a los 30 años, y que ella quedó como la gran heredera y armó la mega fortuna. Acá pasa un poco lo mismo. ¿Quién es el más apto? Y lo más interesante es que en algún momento, acá les quiero mostrar a el gran político del momento, que dice: construyamos todo este cerro de piedra en verde. Y fíjense que a la derecha hay un copón con plantas secas, suculentas que absorben agua, porque no puede existir y en un desierto completo. Logan Roy habla con un candidato presidente en una parte de la serie y dice: yo he vivido tanto tiempo que pasan estos jovencitos durante 4 años. Nosotros mantenemos las cosas, nuestros jovencitos de esta gente. Y es tanto que arman esto. Este es el mismo cerro anterior. De la piedra se convierte en verde. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos tomamos una foto con un fondo seco si en París y Londres tenemos un fondo verde? Nos baja el pelo y hay que subirlo. Y
Y empezó a armarse en mi cabeza como una obsesión con el verde, como un color político, y este tono terroso como otro color, que es el color de la población, donde no hay plantas. En esta escena, una película chilena, después de la dictadura, aparece el alcalde que habla con estos chicos que son drogadictos y les dice: les vamos a poner áreas verdes, porque así serán más felices. ¿Por qué el pasto verde o el césped verde nos hace más felices? No se sabe, pero sí lo que me parece bonito de esta imagen, que una screenshot de la película, es que parecen las esculturas con las plantas del museo, en algo parecido a mi gusto. Esta es la Plaza Italia, que es una plaza que divide la ciudad de Santiago, por un lado de los ricos y el otro lado de los pobres. Esta es la plaza, después del estallido social, se enteraron que fue en Chile 2018, donde pasó de todo, y tiene algo de seca y barrosa. Esto es un parque de una población que no tenían plata para regar y solo podían regar esto, y esto no. Entonces había como una lucha de colores políticos, de quiénes queremos ser y quiénes somos. Es lo mismo que aparece acá: quiénes queremos ser y quiénes somos. Y aparece la colección natural como un proyecto que me hace entender qué hacer. Esta es una instalación gigante donde me toca encontrar pinturas de ópera, las pinturas escenográficas, y recortarlas como suculentas, y poner tierra en el piso y poner esculturas que encontrar en la calle. Es decir, crear algo parecido a esto, con toda la historia. Todo esto que aparecen acá, los troncos, son los bastidores de las pinturas. Por lo tanto, lo que uno está viendo acá es una pintura y una escultura al mismo tiempo. Todas estas esculturas están encontradas también en la calle y nadie sabe qué son. Son moldes de algo. Acá no tiene brazos, hablando de los anómalos, un momento que hablábamos. Esta la encontré en Feria de las Pulgas, le decimos nosotros. ¿Cómo se llama? En Mercadillo, y iban apareciendo. Y las otras grandes pinturas como esta las encontré en teatro, que las botaban. Entonces empezó los recortes hasta crear esta mega instalación, que era el paisaje que teníamos en agua, para entrar al paisaje del futuro. Pensé, ¿qué pasaría si el arte de las casas se va y la naturaleza desaparece? Como los Simpsons, cuando se desaparecen los árboles. Dije, hagamos una colección de protección de la pintura y la naturaleza. Y convertía las pinturas en naturaleza, en escarabajos, mariposas y plantas. Acá son recortes de pintura de los ojos, que uno es como una mariposa en su cara. Y acá están las palmeras, especies introducidas también. La última sala están mis amigas contando sus secretos. Y justo me tocó leer un artículo que decía que coleccionar era un acto muy ególatra, sobre todo en un país sísmico, porque si tú coleccionas algo se puede caer romper. Entonces todo al final termina roto, todo termina siendo basura. Bajo ese artículo dije, toda la basura se junta en la arena, que la arena es la aridez completa, y acá están todos los pedazos de esta aridez, con todos los cuadros como si fueran los esqueletos de estas pinturas que se fueron. Oye, sigo hablando, estás muy cansado. ¿Dónde fue esta? Esta fue en Corparte, que es un centro bien grande de arte de Santiago, que se cerró por cosas que pasan. Pero eran las 3 megasalas para instalar. Y me quedé con las pinturas por detrás. Empecé a hacer estos paisajes amarillos, así les puse, para entender esto. Este es mi sobrino, se llama Vicente, está muy chico, y él vive en una parcela, decimos nosotros, con un campo y hay un cerro. Y estas son las plantas que hay. Este es el color que aparece ahí. Un día subimos y miramos todo esto y dije, esto es igual a esto. Esto es un diorama que armé con una pintura por detrás, y esto que aparece acá es una pintura. No sé si se acuerdan del colegio que uno hacía como los plumeros, decimos nosotros. Así se corta, como un plumero, después las aprieto y aparece la suculenta.
Y este es un amigo, Juan Pablo Langlois, que es un viejito, que lo disfracé un señor bien del siglo XIX y lo tomé en 3D. Es una escena de cómo se pensaban estas plantas monstruosas. Acá, si se fijan, son la producción de plantas, que son pinturas. O sea, ¿qué es planta, qué es pintura? Y acá hay un ejemplo de romper plantas, o sea, romper pinturas de plantas. Y ahí no sé qué diferencia hay. Y aquí empecé a armar estas plantas que se llaman cardo, con pedacitos de pintura por detrás. Y así eran las piezas y la pintura. Es decir, toda naturaleza está hecha por algo. No existe algo natural. Se repite eso, no sé por qué. Acá hay otros amigos que posaron, que están dentro de fanales, que todo esto que ven ustedes es una pintura, es una tela por detrás, con telas pegadas sobre ella, como haciendo alusiones de cerro, sin agua. Acá hay otras pinturas que envuelven objetos, y estos son pintores del siglo XIX que les pagaban becas para viajar y aprender a pintar en verde. Si lo pintaban en verde el paisaje, no se vendía el paisaje. Y aquí saco una muestra de una lectura en la colección, una colección de pintura de ellos, de estos pintores que he admirado mucho, que son antiguos, y tienen las poses de qué tenemos que hacer, porque tenemos que hacer una beca, porque tenemos que hacer una maestría, porque tenemos que ir a hacer algo para parecer contemporáneo o tener una agenda. Cosa muy parecida a hoy día, ¿no? Y acá están las pinturas por detrás, los pedazos de pintura haciendo palmeras y un pintor pensando que debo pintar, cosas que nos pasan a los artistas. Esto lo hice por ya de mono. Esta le puse mamá, papá, y a esta le puse yo, no sé por qué. Y son dos como 4 obras que aparecieron después de esto. Quiero volver a la Plaza Italia y mostrar el estallido social. Esta es la Plaza Italia antigua, con verde, miren la diferencia de los colores políticos. Y este fue el estallido, cuando se reunieron todas las personas. Acá en medio está la Plaza Italia. Fue muy impactante el estallido porque se vinculó todo. El medioevo, el mundo moderno, la Grecia antigua, los héroes, los escudos que se hacían con imágenes del mundo indígena, con imágenes también de la gente que veía series, y estaban en contra del sistema. Y por otro lado, aparecen estos materiales tapando los lugares para que no se rompieran y se robaran las cosas. Entonces había metal y había cartón. Entonces todos estos cartones con estos metales, ahí me llamaron mucha atención en todas las marchas que hubieron, etc. Yo no fui a ninguna, por si acaso. Y armé esta muestra, una galería que se llama Patricia Reali, donde puse el metal de derecha o fascista con el cartón de izquierda y creé plantas gigantes basadas en Giorgio Morandi, un pintor maravilloso que tienen que conocer, un pintor que le daba lo mismo lo que pasaba en el mundo, que en 1920 se dedica a estudiar cajas, botellas y nada más. Mientras estaba a la vanguardia, pasándolo todo, él se dedicó a eso, a pintar incansablemente. Ustedes cuando hagan su obra, hagan su instinto. Él lo hizo siempre y sobrevivió hasta el día de hoy. A mí me armó la cabeza Morandi y me armó esta exhibición, que son plantas gigantes. No tengo una persona puesta, pero uno parecía un insecto al lado de este lugar. Y se fijan con cartones, con los materiales que se usaban para proteger. Estos residuos que dejaba la gente cuando se hacían los combates entre la policía y la gente que estaba en contra, habían dos: la bomba Molotov y gas lacrimógeno, 2 botellas. Y lo interesante es que me tocaba ir en la mañana a mirar, y miraba cómo la gente limpiaba los residuos. Entonces yo decía, claro, hay una guerra, pero ¿quién termina limpiando? La gente que le tienen que pagar para eso. Por lo tanto, esto es un escenario. Y terminaban acostaditos, la lacrimógena con la Molotov,
y creé estas series a lo Morandi, donde hay muertos con lacrimógenas juntos, conviviendo. Son lo mismo pero diferente. Son ideológicas. Voy terminando, ya no se vuelve. Por último, Ojos de Hojas tiene que ver con este recorrido que hice con mi sobrino, que recogimos hojitas. Y en la casa de mi hermana había un libro del Museo del Prado, con puros retratos de gente muy importante. Y le dije a mi sobrino, pongámosle las hojas como máscara. Y se hizo esta serie con los retratos, con hojas. Y pensé, ¿quién se pinta? ¿Por qué se pinta? ¿Y quiénes son estas personas? Y claramente son personas importantes, ¿no? Y la última serie que estoy trabajando se llama Nosotros, que nos queremos tanto, que tiene que ver con las genealogías. Se fijan acá, hay un tronco, esto le cargaría a la gente que le gusta la filosofía de Deleuze, pero lo mismo. Y este tronco genera personas y que también genera oportunidades para los demás. Es decir, un minero que está metido en el fondo de una mina durante 12 horas, paga para que su hijo vaya al colegio. De lo profundo hace que el otro tenga algo que él no tuvo. Hay relatos de mineros que son impactantes. Donde dicen, yo ya no lo pude hacer, pero él lo puede hacer. Se cortan un pedazo por el otro. Hay una cosa genealógica de darse por el otro. Y me di cuenta, viendo las plantas, que las monsteras se hacen hoyos a sí mismas para dejar entrar luz a las más jóvenes. Si no se hacen el hoyo a sí mismas, las más viejas, las jóvenes terminan muertas. En el mercadillo, buscando pinturas, me encontré con una serie de una pintura alemana de la década del 40 que dejó un grupo de pintura, que era una genealogía, todos familiares, y los recorté como monsteras. Se llama Abuela, y ahí me di cuenta que nosotros tenemos un nombre, yo me llamo Gonzalo, pero mi nombre puede cambiar con alguien que me quiera mucho, o alguien que tenga una filia. También soy hijo, puedo decir mamá, puedo decir hermano, es decir, puedo borrar el nombre propio de alguien. Y aquí le puse el título así: Abuela, Abuelo. Fíjense cómo la pintura más vieja se va rompiendo a sí misma, mientras la más joven no, tanto por el efecto que hace uno como por la condición propia de la pintura. Papá, hijo, hermana, y para terminar, porque están quedándose dormidos varios, ¿cuál es la naturaleza del arte? La pregunta del millón. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? Mala pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del humano? Que es más políticamente correcta, ¿no? Pero uno tenía siempre metía en la cabeza. Yo me pregunto eso también del arte, y de lo que uno discute, y de lo que uno habla, y lo que nos quejamos, lo que seguimos. Y yo creo que, no sé, no podría decir nada, sigue la pregunta abierta. Y si alguien me explica, yo les digo que corran. El arte es inexplicable, no representa nada de nadie. Así que eso, quería terminar. Así que, gracias. ¿Cuál es su trama? Ya no me gusta decir. Pero eso. Muchas gracias. No sé si Gracias. hay preguntas, comentarios. Sí. En la última serie, que es como el de la más joven, luego el abuelo y la familia, las pinturas, por ejemplo, el del abuelo estaba como más fundido. ¿Como crepelado? Sí, ajá, es eso que te enteraste del grupo de que vaya. No, estaba así. ¿Y cuánto tiempo te ha tomado como desde la primera exploración? Más o menos? Tiempo que tomó mi cosa. O sea, ¿desde cuándo empezaste? Como, siento que tu proceso como que uno pasa al otro, como que influye así.
Mira, le mostré proyectos del año 2008 hasta ahora. Llevamos harto, ¿no? ¿Cuánto sería en total? ¿Quién sabe matemáticas? 17. Qué viejo. Yo lo vinculo así, quizás no tiene una vinculación, pero hay que hacer la presentación. Sí, siento que está muy bien, como vinculado. Como que, pero en ningún tiempo de esa etapa lo quisiste dejar, como que siempre te interesó algo nuevo y ahí lo seguiste la Sí. corriente. Es que sabes que lo raro, por ejemplo, que yo lo digo como coherentemente, pero es súper incoherente, porque yo te muestro esto, y si te fijas, esto, claro, se parecen y dan un espacio al otro, pero esto no. Si lo pongo al lado, lo hizo otro artista. Esto quizás sí, pero no sé. Quizás no repite siempre como las obras, no sé cómo será eso. Pero también lo estoy diciendo dentro de un contexto de charla y lo digo en términos de que uno tiene que armar un relato, no explicable, tampoco es explicar la obra, pero en el relato uno va contando este relato propio y quizás otra persona puede verlo tan distinto, no sé. Gracias. ¿Sí? ¿Notas algún cambio en la escena artística chilena a partir de esas manifestaciones muy impresionantes justo previas a la pandemia? Creo que lo que detonó, corrígeme si me equivoco, fue el que subieron en la tarifa del metro, ¿no? Y Sí. todas estas, y como muy heroico me acuerdo de haber leído las crónicas y todo eso, que fue justo antes de la pandemia. ¿Crees que tuvo un impacto, sientes un impacto en la escena artística de Chile? Sí, no. Yo siempre respondo así. Yo creo que está mal. Por un lado, sí. Por ejemplo, yo cuando hice esa instalación de la que mostré con los fierros y las plantas de estas con cartones, un coleccionista llegó y me dijo: eres un octubrista. Esto pasó en octubre. Un octubrista. Y le dije: oye, qué inteligente, ¿saliste? Porque hasta le pusiste el nombre al impresionismo, o sea, octubrismo, impresionismo, ya le puse turismo, entonces ya todos ustedes están siendo octubristas, como son todos unos comunistas rojos. Y yo no me he dado cuenta, y empecé a revisar a los demás que estaban trabajando y había algo de eso, como que se había absorbido, a veces demasiado literal, otras veces no, pero como es la vida, hoy día está en otra. La escena está como, no sé, todo vuelve a su cauce, siempre, de alguna u otra manera. Yo pensé que iba a cambiar mucho, pero no cambió tanto. Quizás, porque claro, la gente que sale con las pancartas hace cambios visuales y se ven obras distintas. Había un perro negro con una cuestión roja que atacó a una policía y era el perro que representaba el poder. Pero todo se borró en cierta medida, y no sé si hoy día aparecerá eso, no sé, si uno quizás lo leyera mejor podría aparecer. Ahora, yo por ejemplo cuando lo violento de alguien, si yo no fuera el artista, o quizás también lo pienso, debería ir a tomar la obra de alguien y recortarla como una señora que quitó su familia, súper buena, y viene alguien a recortarla como planta. Quizás esa violencia que yo vi también del recorte de ahí se impregna también en uno. No sé si respondí bien, pero, sí. Pero eso, compleja la escena. Regresando un poco a lo que empiezas con Siman, para ti, o sea, en este proceso que pasaste un poco de curadora artista, o sea, ¿cómo se retroalimentan esas dos partes en tu obra? Buena pregunta. Es divertido porque yo era curador de arte y me hice artista. Y la escena, que al final son 10 personas, y se pone a hablar de la escena como uno siempre se pone como nombre grande, se enojaron tanto y le dije: oye, si me hiciera mujer, sería, o sea, como menos impactante que me hago artista, o sea, como que ¿cuál es el punto acá? Entonces, como todos como muy como enojados con eso. Y si uno se pone a pensar y tú ves a los artistas interesantes en diferentes espacios, como
Leniers o la María Nord, ella escribió un libro sobre lo que pintó. De ahí tenés su libro de grabado sobre este tema, lo editó él. Hacía también construcción arquitectónica. Marcel Duchamp vendía obras, era galerista, hizo la primera muestra de mujeres en Nueva York, donde invitó a Frida Kahlo y le dijo a la Frida Kahlo, todos son unos tontones, tu amigo, no sé qué pareció. Lo invoqué. Entonces yo creo que más que ser curador artista, uno es todo en la vida. O sea, también uno lava ropa, uno limpia, y creo que todo eso va ayudando a que uno se enriquezca. Así que el arte no le gusta esto, porque crea hiperespecializaciones que al final le bajan el precio a las cosas, y eso es un problema para la escena. ¿Alguien más? Hoy había harta gente y una gente que se nos fue mal con la charla. ¿Cuándo podremos ver el resultado de la residencia? De la residencia de acá. Sí. Es que acá estoy como de visita. Tendría que ser una obra. Vamos a hacer una performance con Joshua. No es una residencia de producción. Claro, ok. Es la revisión de portafolio y compartir con la escuela. No podemos hacer Hagamos una performance. Hagámosla entre todos ahora. Eso, oye, muchas gracias por estar, por no haberse ido. Y. Nada más, una última pregunta. Sí, claro. ¿Cuál es alguna escena artística de algún lugar del mundo, o de Chile o de México, no sé, que te cautive? Si es que existe algo que te sorprenda como artista y curador, que digas, wow, es que tal ciudad o tal escena me conmueve, o no, o nada, o todo te parece muy plano. Es que decir nada es como la típica gente que sabe todo, ¿no? Otro como que no sé, pero por ejemplo, en Nueva York tú vas a las grandes galerías medianas, galerías pequeñas, y es lo mismo. Pero vas al Metropolitan y ves a un Goya que dice en lo grabado, no creáis tanto. Y aparecen puros jóvenes lanzándole piedra a alguien. Y es tan contemporáneo más que lo que uno ve en la galería. Entonces, no entiendo bien qué será como una buena o mala escena, no sé. Yo creo que las buenas o malas escenas se las construye uno. Y eso es lo interesante que uno podría pensar, en las conexiones que uno arma en la cabeza de esas escenas. Porque algunos dirían todas son malas, otros dirían todas son buenas. Yo creo que hacer arte es un acto bastante combativo. Y ya con eso estamos listos. Combativo, porque una vez escuché una charla de un tipo muy inteligente que vio artista y dijo, lo que tú haces ya está bien, hacer una obra es un acto de bastante valor, entonces está todo perfecto. Y la encontré tan sabia y dije, sí, ahora que sea malo o bueno, ya empiezan las cosas más personales. Y lo que hoy día encuentran bueno, mañana será malo y así. Pero yo creo que las escenas uno las construye con uno mismo. Eso, porque escena tiene que ver con escenario, y quién aparece en el escenario y quiénes son los espectadores que ven las personas que aparecen. Y hay que ver si a uno le gusta esa obra de teatro o no. Y yo creo que ese es el punto. Y hoy día la escena puede ser muy buena o muy mala, dependiendo del lugar que uno tenga en el escenario o cómo sentado mirando la escena. Entonces es un juego bastante complejo. Ahora, en la escena latinoamericana yo creo siempre que hay que subirse a la escena bajando a otro. Entonces, es como siempre nos toca un poco eso. Siempre son 12 en cada país, 12 personas. Lo he descubierto con el último tiempo. Es una clave como esotérica. Tienen que anotarlo. Ya no se graba esto, ¿cierto? Eso, bueno, gracias. Gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Nos vemos el siguiente con Carolina Fusier. Y recuerden que todos los miércoles en la mesa miércoles de Soma.